Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, mi Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Mi Jesús. Recibe gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué hermoso poder estar juntos a través de esta vía, amados hermanos. Al acercarnos a la epístola de Santiago, estamos delante del primer texto escrito del Nuevo Testamento. Este probablemente fue redactado antes del Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Es decir, Santiago es el más antiguo de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Por consiguiente, esta epístola refleja la enseñanza cristiana en sus etapas iniciales y amplía nuestra comprensión práctica de lo que es la fe. Santiago nos muestra cómo tener una fe viva, activa, visible y productiva en un mundo caído. Es sumamente importante notar que en esta corta carta encontramos
54 palabras en imperativo. Ahora, no quiero complicarlo, pero ¿qué es un imperativo? Es un modo verbal que expresa una orden, ruego o mandato. Dicho de otra manera, en su carta Santiago nos dice en 54 ocasiones qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Y precisamente en la sección que estudiaremos hoy, encontraremos por lo menos 6 de estos 54 imperativos. Esta epístola es una invitación a la acción inmediata y constante. Enfatiza la fe viva que actúa y obra. Santiago es preeminentemente práctico y va directo al grano. Pero ¿cuál fue su prioridad en la primera carta escrita del Nuevo Testamento? ¿De qué escribió primero Santiago? ¿Qué es lo que Santiago, desde su evidente corazón pastoral, consideró que el pueblo de Dios sobre la tierra necesitaba conocer por sobre todas las cosas? Santiago entonces, después de un breve saludo, aborda el tema de el cristiano ante las pruebas, y ese es el título de este mensaje: el cristiano ante las pruebas. Santiago resalta que el cristianismo no nos hace inmunes a las adversidades. Todo cristiano enfrenta dificultades en este mundo caído. El problema del sufrimiento es uno de los temas centrales de la vida y consecuentemente también de la Biblia. Vamos a leer entonces el texto sagrado de Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Lo primero que vemos entonces es la salutación. En el versículo 1, que volveremos a leer, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Existe un amplio consenso entre los eruditos bíblicos acerca de que el autor de la epístola de Santiago es el medio hermano de Jesús. Santiago, al inicio, fue un incrédulo. El Evangelio de Juan nos dice esto. Ni aun sus hermanos, los hermanos de Jesús, creían en él, entre ellos Santiago. Sin embargo, durante el período de 40 días entre la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor resucitado se apareció a Santiago, y éste entonces creyó en él. Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y presidió el concilio de Jerusalén descrito en Hechos capítulo 15. Santiago fue entonces una persona clave en la iglesia
cristiana primitiva. El historiador Eusebio registra el testimonio de Hegesipo, el cual cito textualmente, y dice así: Santiago solía entrar solo al templo y se le encontraba arrodillado y orando por el perdón de la gente, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello debido a su constante adoración a Dios, arrodillándose y pidiendo perdón por la gente, así que por su excesiva justicia fue llamado el justo. Entonces, Santiago fue conocido como el justo y además como rodillas de camello. Los camellos, por la forma peculiar en la que se echan y vuelven a levantarse, desarrollan callos en sus rodillas. Y Santiago literalmente llegó a tener callos en sus rodillas, por tanto orar. Ahora bien, Santiago hubiera podido empezar su carta diciendo: Santiago el justo, nacido del vientre de María, hermano congénito del Mesías Jesucristo y líder de la iglesia de Jerusalén. No obstante, Santiago se limita a llamarse doulos, siervo, palabra griega que también se puede traducir como esclavo. Santiago escribe con una verdadera perspectiva cristiana de lo que es el liderazgo. Su identidad no está en los títulos, en sus posiciones o parentescos, sino en ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Frase que puede traducirse desde el griego como Santiago, siervo de Jesucristo, quien es Dios y Señor. Esta sería la declaración escrita más temprana de la divinidad de Jesús. La percepción personal de Santiago denota el servicio y humildad que él aprendió de Jesucristo. Al igual que Pablo, Pedro y Juan, entre otros, Santiago entendió que el llamamiento más alto y sublime es el de ser siervos de Jesucristo. Jesús enseñó claramente que los líderes en su reino no ejercen dominio o señorío sobre los demás. El más grande en el reino de Dios es el siervo de todos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el perfil de un siervo de Dios es el de alguien que demuestra su lealtad al Señor y en lugar de imponer su voluntad humana, se rinde a la voluntad divina. Santiago escribe con un enfoque pastoral a las 12 tribus que están en la dispersión. Es importante resaltar que las 12 divisiones tribales dejaron de funcionar como unidades geopolíticas en el año 722 a.C., cuando los asirios deportaron a las 10 tribus del norte. Esto implica entonces que Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión de forma simbólica, con el entendimiento de que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios, como también lo confirma Pedro en su primera carta. Aquellos creyentes judíos y gentiles que bajo el nuevo pacto se encontraban dispersos de su verdadera patria celestial como peregrinos y extranjeros, sufriendo persecución en la tierra por la causa de Cristo. Entonces, después de la salutación, entramos directamente al primer tema que Santiago aborda. Y la idea central entonces de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 11 es la siguiente. Al tener la actitud adecuada y pedirle sabiduría a Dios, podemos soportar las pruebas de la vida que están diseñadas para llevarnos a la madurez. Y hay en estos versículos 3 elementos clave. Y este es el punto número 1, el propósito divino de las pruebas. Santiago inicia introduciendo el tema del gozo en medio de las pruebas. Vamos al versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y quiero volver a leer este texto explicándolo detenidamente. Tengan. Este es el primer imperativo en la carta de Santiago de los 54 que encontramos.
Es decir, este es el primer mandato que los cristianos debemos llevar a la acción. La palabra tengan tiene la noción de hacer una elección deliberada, racional y consciente. Tengan puede traducirse también como estimen, consideren. Tengan por sumo gozo, es decir, por gozo total, gozo completo, gozo puro, hermanos míos. Esto incluye tanto hombres como mujeres, cuando se hallen en diversas pruebas. Diversas pruebas literalmente se puede traducir como pruebas de muchos colores. Y es quizá como nos sentimos muchos de nosotros en este tiempo difícil. Pruebas diversas, pruebas distintas. Santiago está proveyendo entonces instrucciones no para un solo tipo específico de pruebas, sino para toda clase de pruebas. Tragedias, pérdidas, enfermedades, desempleo, reveses financieros, persecución, pandemias, entre muchos otros tipos de pruebas. La palabra harán, que se traduce como gozo, habla de un estado de ser en lugar de una emoción. Las emociones son fluctuantes y cambian. Pero harán, entendido desde cómo Santiago lo expone, el gozo del texto griego, entendemos que Santiago no nos está ordenando cómo debemos sentirnos, sino cómo debemos pensar ante las circunstancias adversas. Por eso es importante, primeramente, entender lo que Santiago no está diciendo. Santiago no está diciendo que debemos sonreír todo el tiempo, ni que debemos disfrutar las pruebas. Santiago mucho menos está diciendo que finjamos estar gozosos o que pretendamos estar llenos de gozo. Tampoco expresa que las pruebas son gozo en sí mismas. Seamos honestos, no es intuitivo ni intrínseco en nosotros el hecho de que las pruebas nos causen gozo. Lo notable de este mandato es que se aplica en una situación en la que una reacción gozosa sería más antinatural. Por lo tanto, Santiago nos pide categóricamente que hagamos un esfuerzo intencionado para dejar a un lado nuestras inclinaciones naturales hacia el miedo, el desánimo y el enojo, y elijamos sobrenaturalmente en el espíritu estar totalmente gozosos en medio de las diversas pruebas. Santiago nos manda a tomar una decisión definitiva y cuidadosa de experimentar el gozo a pesar de las aflicciones y sufrimientos. Dicho de otra manera, debemos traer el gozo completo que Dios nos ha dado a los problemas que estamos atravesando. Necesitamos una perspectiva divinamente transformada de las pruebas que padecemos. Baker dice, los problemas deben ser vistos con gozo, no porque los disfrutemos realmente, sino porque son parte del plan de Dios para nosotros. Nosotros vemos el problema inmediato, pero Dios ve el resultado final que éste producirá en nosotros. El proceso es ciertamente difícil, mas el resultado será bueno. En Génesis 50:20, José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien. Podemos entonces tener un gozo profundo, no dependiente de las circunstancias presentes, sino de los resultados futuros. Un gozo escatológico que ya es una realidad en el tiempo presente. Pastor, ¿es esto verdaderamente posible? Pablo escribió a los Corintios, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. En Hechos capítulo 5, vemos que los apóstoles sufrieron la oposición del Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por las máximas autoridades judías. Y entonces los apóstoles fueron azotados. Luego recibieron la orden de nunca más hablar en el nombre de Jesús. Y fueron puestos en libertad. Sin embargo, los apóstoles se fueron llenos de gozo,
porque Dios los consideró dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Harting señala que en Santiago el gozo emerge como la respuesta adecuada en situaciones donde la fe es puesta a prueba. Santiago continúa diciendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Por favor, repitan conmigo en sus casas, paciencia. Debido a que generalmente en el contexto actual malentendemos la paciencia como el permitir que otros nos pasen por encima, es importante comprender que la palabra griega hupomoné no es en lo absoluto pasiva, porque significa una paciencia militante. Se puede traducir también como resistencia, firmeza, perseverancia. El término expresa una determinación creciente frente a la adversidad basada en la esperanza. El propósito divino de la prueba no es destruirnos ni afligirnos, sino limpiar y refinar nuestra fe, al igual que el oro es purificado en el crisol. George Mueller dijo, las dificultades son el alimento de la fe. Las pruebas son medios a través de los cuales Dios trabaja para perfeccionar y aumentar nuestra fe. Mu dice que la idea entonces no es que las pruebas determinen si una persona tiene fe o no, más bien estas fortalecen la fe que ya está presente. Versículo 4, y que la paciencia, resistencia o perseverancia tenga su perfecto resultado. Aquí aparece otro imperativo o mandato, es decir, una mejor traducción sería, permitan que la perseverancia termine su obra para que sean perfectos o maduros y completos o enteros, sin que nada les falte. La persona es formada no parcialmente, sino totalmente. Mientras que otros pasajes de la Escritura tratan acerca de las causas del sufrimiento, Santiago se enfoca en la meta final del sufrimiento, la cual es la madurez cristiana. Stulack describe que la importancia de este versículo radica en que muestra que la perseverancia no es el fin en sí misma, sino el estilo de vida por el cual el siervo de Jesucristo alcanza la madurez. Por más difícil y desagradable que sea la prueba que estemos padeciendo, lo cierto es que Dios está perfeccionando el carácter de cada uno de nosotros a través de esto. Mu también dice, los cristianos maduros son el producto final de las pruebas. Te lo repito, los cristianos maduros son el producto final de las pruebas. Vamos al punto número 2, el recurso divino ante las pruebas. Santiago dice en el versículo 5, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, literalmente, si alguno de ustedes le hace falta sabiduría, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría. Noten cómo esto conecta con el final del versículo 4, donde dice, sin que nada les falte. Entonces ahora dice, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, aquí hay otra orden o mandato, otro imperativo. Y Santiago dice, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Este pasaje no promueve una solicitud general de sabiduría a Dios, como lo hizo Salomón en Primera de Reyes capítulo 3. Dado el contexto, Santiago está hablando de la sabiduría de Dios para situaciones específicas, en concreto, para las pruebas de la vida. En el compendio bíblico, la sabiduría no es lo mismo que el mero conocimiento o la inteligencia, ya que la sabiduría añade un componente práctico que implica el vivir de acuerdo con lo que se cree.
En la tradición sapiencial de la literatura del Antiguo Testamento, la sabiduría es una virtud que da dirección a la vida de una persona piadosa. La sabiduría otorga la percepción de la voluntad de Dios y la forma en que ésta se aplica en la vida. La sabiduría está enraizada en el temor reverente hacia Dios. Sin embargo, esta sabiduría no puede ser obtenida por simples esfuerzos humanos porque es un regalo solamente divino. Es algo que solamente Dios puede darnos. En las Sagradas Escrituras vemos a muchos personajes buscando la guía de Dios, indagando en algo que pudiera hacer sentido en medio de lo que estaban atravesando, escudriñando cómo responder acertadamente ante las circunstancias. Por ejemplo, encontramos a Rebeca consultándole a Dios por qué su embarazo era tan difícil. A David consultándole a Dios cuál era la causa de la hambruna prolongada que había afectado a Israel por largos 3 años. A Jeroboam necesitando sabiduría para esclarecer si su hijo viviría o no. Vemos también a Nehemías orando a Dios antes de responder al rey Artajerjes. En el Nuevo Testamento encontramos a los líderes de la iglesia en Jerusalén, en aquel concilio, en Hechos capítulo 15, buscando sabiduría para saber cómo actuar ante la conversión de los gentiles o de los no judíos al cristianismo. Santiago afirma, y Él le dará sabiduría, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago basa su confianza en el carácter de Dios, no en el mérito humano. El Señor no nos desecha por nuestras fallas pasadas, ni nos echa en cara los regalos que nos ha dado. Jamás Dios se burlará de ti diciéndote, ¿tú buscas sabiduría? Tampoco Dios dirá algo así como, otra vez tú buscando sabiduría o pidiéndome sabiduría. Hoy puedes plantearle a Dios las preguntas que tengas, pidiéndole sabiduría para tu situación. Puedes decirle, Señor, ¿cómo voy a soportar todo esto? ¿Qué propósito tiene esta prueba en mi vida? ¿Cuál es la causa de esta prueba? ¿Dónde es evidente tu gracia en medio de todo esto que estoy pasando? ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Guíame. En el versículo 6, Santiago dice, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Cuando dice tiene que pedir, es otro imperativo, es otro mandato. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. En una sola palabra, el que duda es inconsistente. En Santiago capítulo 2, la verdadera fe se demuestra en las buenas obras y la obediencia a la ley de Dios. Entonces, pedir con fe no se limita a solamente creer, sino que incluye también la idea de pedir desde un lugar de obediencia a Dios. En Ezequiel capítulo 20, Dios no permitió que los líderes rebeldes de Israel le pidieran sabiduría. Entonces, pedirle sabiduría a Dios mientras nos rehusamos a obedecerle es pedir sin fe o pedir con una fe muerta. Santiago se refiere no tanto a una duda intelectual con la que todos batallamos. Tillich dijo que la fe va acompañada de duda. Recordemos a aquel hombre que pidiendo un milagro para su hijo le dijo a Jesús,
Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, Santiago no se refiere tanto a una duda intelectual, sino a un conflicto básico de lealtades. Como por ejemplo, una lealtad que está dividida entre Dios y Mamón, como Jesús lo dice en el Sermón del Monte. Es decir, una lealtad dividida entre Dios y las riquezas. O una lealtad dividida entre Dios y el mundo, como lo dice Santiago 4:4. Versículo 7, quien sea así, es decir, quien tenga una lealtad dividida, no piense o no suponga, este es otro imperativo, que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean o quienes son de doble ánimo, literalmente, quienes tienen dos almas, son inconstantes en todo lo que hacen. Como diría mi profesor Craig Blomberg, son consistentemente inconsistentes. Más que una fe perfecta, se nos pide una sola lealtad puesta únicamente en Dios. ¿Está acaso tu lealtad dividida? Es tiempo de poner tu lealtad solamente en Dios. Punto número 3 y final. La nivelación divina de los ricos y pobres frente a las pruebas. Volvamos a leer este punto número 3 porque es sumamente impactante. La nivelación divina de los ricos y pobres frente a las pruebas. En el versículo 9, Santiago dice, el hermano pobre, es decir, el creyente pobre, literalmente, el de baja condición, debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. Cuando Santiago dice, debe sentirse orgulloso, encontramos otro imperativo, es decir, otro mandato a la acción. Ahora, sentirse orgulloso en este contexto no significa ser arrogante o altivo, ni jactarse ante los demás, sino alentarse en que Dios exalta al humilde. La exaltación incluye el deleite actual del creyente en su estado espiritual exaltado en el Señor, así como su esperanza futura de participar en el glorioso reino eterno inaugurado por Cristo. Por ejemplo, María en el Magnificat expresa, porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva, es decir, Dios ha visto la humilde condición de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Las primeras palabras de Jesús en su ministerio público fueron una cita de Isaías 61:1, y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres. La primera bienaventuranza de Jesús, tanto en Lucas como en Mateo, tiene que ver con los pobres. En Lucas dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. En Mateo, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante notar que la pobreza implicada por Santiago podría haber sido causada por una hambruna general que afectó al imperio romano en los días del emperador Claudio. Es decir, una situación sumamente difícil, de fuerza mayor, que trajo escasez a muchísima gente. Quizá similar en alguna medida al golpe económico de esta pandemia.
En contraste, ahora Santiago se dirige a la categoría opuesta y dice, el rico debe sentirse igual, es decir, positivamente orgulloso cuando sea humillado. Aquí es cuando se da la nivelación de ricos y pobres ante las pruebas. El rico se siente orgulloso en su humillación y el pobre se siente orgulloso en su exaltación. Calvino comenta, Santiago les dice a los ricos que se gloríen en su humillación, su pequeñez, para que restrinjan esos elevados motivos que surgen de la prosperidad. Los cristianos ricos deben regocijarse cuando son humillados, es decir, cuando experimentan el sufrimiento a través de las pruebas. Esto incluye no solamente la reversión de la fortuna, donde los ricos se vuelven pobres, sino también la humillación que puede tener lugar en cualquier forma de prueba en la que los recursos financieros no pueden rescatarlos. En otras palabras, cuando ni siquiera todo el dinero del mundo puede resolver la situación que padecen. Santiago concluye esta sección utilizando imaginería del Antiguo Testamento para recordarle al cristiano rico que sus riquezas no perdurarán y que su vida en esta tierra es corta y que por consiguiente no debe poner demasiado énfasis en aquello que no podrá llevar consigo a la eternidad. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes deben hacerse tesoros en el cielo y no en la tierra. En la tierra todo se echará a perder, en el cielo no. Versículo 10 y 11. Porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. El rico debe confiar siempre en el Señor, no en sí mismo, ni en el dinero. Jesús dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su abundancia, o más bien su vida, no consiste en sus bienes. Lo vuelvo a leer. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. En conclusión, debemos transformar nuestra perspectiva ante las pruebas y tener el gozo completo de Dios en nosotros. Perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones nos trae bendiciones tanto ahora como en el futuro. Las pruebas y las tribulaciones son necesarias para la madurez cristiana. Los creyentes debemos pedirle sabiduría a Dios para enfrentar dichas pruebas y tribulaciones. La verdadera fe es obediencia a Dios. Tanto carecer de recursos financieros como poseer recursos financieros y no poder utilizarlos para resolver los problemas de la vida
pueden ser bendiciones enmascaradas que nos llevan a depender solamente de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y Él trata con todos y cada uno de nosotros. Te invito a que oremos. Te damos gracias por hablarnos en esta hora. Hoy reconocemos que absolutamente todos estamos pasando por pruebas de muchos colores. Señor, hay una diversidad de pruebas que estamos atravesando. Y se combinan, se juntan, aparece una situación y luego otra circunstancia. Y esta pandemia ha incrementado las dificultades. Pero podemos entonces tener tu gozo en nosotros. Asimismo, podemos pedirte sabiduría para saber cómo actuar. Y discernir qué es lo que tenemos que hacer. Podemos orar a ti con fe, es decir, desde un lugar de obediencia, y rogarte, Dios, que nos des la sabiduría que aún no tenemos para proceder ante las pruebas. Señor, gracias por esa nivelación entre ricos y pobres que tú haces frente a las pruebas. El pobre o el de baja condición puede sentirse orgulloso de su exaltación, de cómo tú levantas al humilde. Y el rico puede sentirse orgulloso positivamente de su humillación, que le hace depender de ti y no de sus recursos. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
Él es mi amigo fiel y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dile una vez más: vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Quiero hablar contigo que necesitas rendir tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Sálvame. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo ha